¿Quiénes somos realmente? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Es algo que nosotros descubrimos y estaba ahí? ¿Es algo que construimos? ¿Nos lo dan hecho? ¿Lo hacemos nosotros solos? La literatura está llena de personajes que buscan descubrir o construir su identidad. Vamos a hablar de 5 obras en las cuales este tema cobra un papel importante. Soy Manolo Ballester, bienvenidos a Tinta y Caos, un canal en el que hablamos de literatura y de la vida, si es que al final no son lo mismo. En la Metamorfosis de Kafka, Grzegorz Samsa aparece un día convertido en un insecto. Él es un buen hombre, una buena persona, un buen trabajador que mantiene a su familia y por tanto esa conversión en un insecto, en algo infrahumano, choca. ¿Qué está ocurriendo ahí desde la perspectiva que nosotros hemos enfocado? Kafka señala un error, y un error frecuente, y es considerar que nuestra identidad viene definida por la función que desempeñamos en nuestra familia, en la sociedad, en nuestro trabajo. Eso es así para los bichos, que es en lo que se transforma Grzegorz Samsa. Una hormiga es, sin más, la función que desempeña en el hormiguero. Pero en el caso del hombre, aunque tenemos que desempeñar funciones, aunque tenemos tareas, nuestra identidad es mucho más. Por tanto, cuando nos concebimos como idénticos a nuestra función, nos concebimos falsamente. Eso no somos nosotros. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en el caso de los jubilados. Cuando una persona se jubila, de un día para otro deja de realizar la función profesional que tenía. Y entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Que como se ha identificado su identidad con la función y pierde la función, su vida pierde sentido. Hay gente creativa que suple este problema generando nuevas funciones. Así evita el colapso, pero no resuelve el problema. El problema, la cuestión, es que la identidad es más y hay que seguir investigando. Vamos a otros libros. Stevenson, en El extraño caso del Dr. Jekyll y Hyde, aborda la cuestión de la identidad mirando hacia el interior de la persona, no a la función, como ocurre con la Metamorfosis de Kafka. ¿Qué ocurre en nuestro interior? Pues ocurre que hay tensiones distintas, hay división, hay cosas que están claras, cosas que no están tan claras, hay impulsos, tendencias, y en la obra el Dr. Jekyll intenta enfocar al interior, pero para erradicar, eliminar algunos de los aspectos que él considera menos deseables, y eso lo hace con un enfoque científico. Esto es un error. En el mito del carro alado, Platón enfoca la interioridad del hombre como dividida. Hay distintas tensiones, tendencias. Tenemos un caballo blanco que tiene unas características y un caballo negro que tiene otras características. La solución no consiste en suprimir uno de los caballos, entonces esa personalidad estaría coja, estaría rota, colapsaría. La solución está en integrar las fuerzas de nuestra interioridad de un modo armónico. La solución de Platón es recurrir a un nauriga, un conductor que controla esas fuerzas más poderosas que él. La construcción de nuestra personalidad depende efectivamente de mirar a nuestro interior, efectivamente de descubrir las fuerzas, las tendencias que hay dentro, pero saber armonizarlas. Oscar Wilde, en El retrato de Dorian Gray, da un paso más. Dorian es una persona estupenda desde muchos puntos de vista, pero él se da cuenta de que con el tiempo, simplemente con el paso del tiempo, va a ir envejeciendo, va a ir perdiendo facultades, e intenta transferir las consecuencias del paso del tiempo y las consecuencias de sus actos morales a su retrato, al cuadro. Es decir, intenta separar los actos de las consecuencias.
como si las consecuencias pudiesen quedar fuera. Este planteamiento, en el fondo, supone que nuestra personalidad, nuestra identidad, es algo rígido, estático, puesto que no se ve afectado por los actos que realizamos. Esto es falso. Evidentemente, si nosotros realizamos actos malos, por ejemplo, mentimos, no es algo que quede fuera, sino que al mentir me convierto en un mentiroso. Mi personalidad es dinámica y eso significa que me voy transformando con mis actos. Es inseparable. Ese planteamiento de Dorian Gray no corresponde con lo que de verdad somos y por tanto no acierta con la identidad. Por eso esta obra acaba de una manera trágica. ¿Por qué? Porque hemos concebido la personalidad de un modo incorrecto. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir aprendiendo. En Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll nos presenta una niña a la que se le presenta un conejo blanco sorprendente, que habla y que siempre llega tarde. El conejo blanco es el símbolo del tiempo, el tiempo que no se detiene. Dice Kierkegaard que toda decisión seria, humanamente seria, viene precedida de una enorme cantidad de tiempo perdido. Es decir, siempre llegamos tarde, siempre la vida humana es dinámica y las cosas pasan y a veces no nos damos cuenta, entonces hay que recuperar el tiempo perdido. Bien, esa dinámica que hace referencia a una identidad humana cambiante es la que aparece desde principio a fin en Alicia en el País de las Maravillas. Alicia sigue al conejo blanco, sigue al tiempo, sigue a los cambios y experimenta multitud de cambios, de tamaño, de mentalidad, de olvido, de recuerdos, etc. Ante tanto cambio, Alicia es consciente de su identidad en precario, es decir, es consciente de que ya no tiene claro quién es. Tiene claro quién era esta mañana, pero después de tantos cambios, pues ya no sabe si sigue siendo la misma o no. El problema de la identidad se plantea en multitud de ocasiones, también hablando con una oruga, que es una maestra en el arte de la transformación. Pero en un momento dado, Alicia se encuentra desorientada, no sabe hacia dónde ir, y entonces al gato fascinante, que a veces se presenta como sonrisa sin gato y otras veces a gato sin sonrisa, ese gato fascinante, Alicia le pregunta por el camino correcto. Y el gato le da una respuesta fascinante. Le dice, depende de dónde quieras ir. El camino correcto depende de a dónde queramos ir. ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Qué acciones tenemos que realizar? ¿Cómo tenemos que organizar nuestro interior? Pues depende del horizonte, depende hacia dónde nos dirijamos. Es decir, la identidad que estamos buscando construir, esa identidad depende del destino, depende del objetivo, depende de la meta, depende de a dónde queramos ir. Esa pregunta célebre, ¿quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? El a dónde vamos determina la corrección o incorrección de lo que estamos haciendo. Determina la naturaleza del camino. La historia del Principito la conocemos todos y por tanto voy a señalar un par de aspectos que nos ayudarán desde la perspectiva que estamos empleando en este vídeo. Linealmente la historia del Principito comienza cuando el Principito está en su planeta, es decir, en su mundo interior, y él lo cuida, lo cultiva. En definitiva, es una persona que cultiva su interioridad, que es una cosa que ya hemos visto que es importante, que hay que saber hacer. Hasta que aparece una novedad importante, aparece la rosa. Eso lo descoloca totalmente. Hasta el punto de que en un momento dado, él se da cuenta de que quiere a la rosa, pero no es capaz de convivir con ella. ¿Por qué? Porque no sabe amar. Y entonces tiene que abandonar su mundo, tiene que salir de sí, tiene que abrirse. ¿Para qué? Para aprender a amar. ¿Qué es amar? Amar es un tipo de relación. Es un modo de constituir la personalidad, pero no solo desde mí, como hemos visto hasta ahora en los libros precedentes, sino teniendo en cuenta al otro. Por eso el Principito tiene que abrirse, tiene que salir de sí. ¿Para qué? Para buscar al otro.
para aprender a amar. El capítulo más duro del Principito es cuando él encuentra un jardín de rosas. Llega y ve que hay cientos de rosas, todas iguales a su rosa. Él creía que su rosa era única, pero no, hay miles iguales. No hay manera de distinguirla. Eso lo hunde, lo deprime profundamente. El zorro le enseña lo esencial de la vida. ¿Cómo construir relaciones? ¿Cómo construir relaciones? Y entonces cuando él ya aprende eso, vuelve al jardín de rosas y entonces les dice: ahora distingo perfectamente a mi rosa. Mi rosa es única. ¿Por qué? Porque yo ya he aprendido lo que significa amar. Yo ya he aprendido cómo construir esa relación. Y eso es lo que la hace única y distinta de todas las demás. Un paseante ordinario no las distinguiría, las vería todas iguales. Es decir, superficialmente todas son iguales, pero en la profundidad, en la construcción de la relación, he logrado individualizar a mi rosa. Curiosamente, lo que dice el Principito es que ya ha aprendido lo que identifica a su rosa, lo que la hace única. Sabe cuál es la identidad de la rosa, pero no la suya, no la del propio Principito. ¿Por qué? Aquí lo que está pasando es que frente a la pretensión del individualismo moderno, que se construye a sí mismo sin necesitar a nadie, autónomamente, desde su libertad, etc., lo que el Principito está diciendo es que si es importante amar, porque eso me constituye en una persona madura, que ha salido de sí, que se ha construido a sí misma, etcétera, etcétera. Si es importante eso, también es importante ser amado. Y eso no lo puedo conseguir yo. Eso que es una plenitud, eso que me define, me pone automáticamente en manos de otro. Es decir, algo que constituye la identidad de todos es la vulnerabilidad. Después de construirnos, después de hacer el gran esfuerzo, estamos en manos de otros. Y eso se traduce en que cuando somos queridos, ese amor que recibimos, lo recibimos gratuitamente. Y eso es fuente de alegría, satisfacción e identidad.